un poquito interrumpido, pero en el nombre del Señor vamos a tener un servicio maravilloso para nuestro Dios como Él se lo merece. Bienvenidos a la iglesia, Gina, Dios te bendiga. Bienvenida a la iglesia. Estamos leyendo en Mateo capítulo 14, el verso 30. Y dice la palabra del Señor para nuestra edificación. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Bendito el Señor. Los que conocemos ese episodio de Pedro, entendemos la historia completa. Pero pidámosle al Señor que en medio de la turbulencia, en medio de las situaciones, podamos decir: Señor, sálvame. Oremos al Señor. Amante Dios y Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, porque no se ha cortado tu mano y tu brazo de misericordia hacia tu pueblo. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa, Señor. Señor, ayúdanos que en este día, Señor, y en el resto de esta semana que se aproxima y comienza hoy, Señor, que mientras esta alfombra, Señor, se va abriendo delante de nosotros, nosotros podamos enfocarnos y fijar nuestros ojos solamente en ti, Señor. Señor, que podamos conocer, Padre, que podamos, Señor, entender, que podamos confiar y que podamos, Señor amado, entender esas promesas que tú has dado para tu pueblo. Gracias, Señor, porque entendemos que cuando nosotros clamamos al Señor, tú respondes. Amén. Gracias, Señor. Señor, gracias, Padre, porque entendemos que tu palabra no miente, que tu palabra y tu nombre es supremo, poderoso. Y cuando clamamos a la presencia tuya, Señor, tú contestas. Tú prometes estar con nosotros, Señor, todo el tiempo. Yo te pido que en esta hora, Señor, en este momento, tú bendigas a todos nuestros hermanos aquí reunidos y aún a los que vienen de camino, Señor, aligera sus pasos para que unánimes podamos alabar tu nombre y glorificarte. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre amado, que podamos entender, Señor, y enfocarnos, Padre, que nada puede reinar cuando tú reinas. Absolutamente nada más. Eliminamos en el nombre de Jesús cualquier preocupación, cualquier enfermedad, cualquier ansiedad, la eliminamos en el nombre de Jesús, el nombre que sobre todo nombre, en el cual creemos. Pedimos en esta hora, Señor, como dice tu palabra, Jesús, y citamos a Isaías, cuando dice en Isaías 41, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dice: no temas, porque yo te ayudo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Gloria al Señor. La hermana Gladys nos va a dirigir pues los himnos que tenemos en esta hora. Vamos a estar cantando el 77 y el 74. Gloria al Señor. 77 en sus himnarios. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo
no habrá más tristeza ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Amén. Continuamos con la venida. 74, viene otra vez. Viene otra vez. Cantan los ángeles con dulce voz, cantan los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ve en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepulcros y alegres irán, para encontrar a su Rey subirán. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor. Ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys. Qué bendición poder escuchar esos signos. Tenemos, yo no veo por aquí a nuestra hermana Élida, pero oraremos por ella y por los demás que ustedes nos ven a nuestro alrededor, para que Dios les bendiga, les cuide, si están enfermos, pues que Dios les sane. Le damos gracias al Señor de ver nuevamente a nuestra hermana Gina. Ella viene esporádicamente a New York y ha hecho de este su lugar. Amén. Dios te bendiga. Y siempre oramos por ti, Gina, para que Dios continúe ese trabajo que ha comenzado en ti, porque dice su palabra que el que comenzó la obra la terminará. Bendito el Señor. Vamos entonces a pasar pues a lo que es los anuncios de rigor. Estuvimos ya hablando de la iglesia ha tomado la decisión pues de que para el viaje a ver la obra teatral de David, que es el 23 de julio, salimos de aquí a las 6 de la mañana. Los que vayan a ir tienen que pagar los $210 para el día, por lo menos 90 para el día 1 de junio. Y el resto, por lo menos un mes antes de que vayamos, porque eso es lo que las guaguas siempre piden. 30 días antes hay que pagar el resto, que eso sería el 23 de junio. Pagar la cantidad completa de la entrada al teatro, que son $89,
y luego el resto lo pagaríamos antes del 23 de junio. Pues sabemos pues que esto no es en profundo de la iglesia, sino que queremos pues estar juntos, queremos compartir la palabra de Dios hablada y también protagonizada. Y muy bonito, hemos visto otras obras teatrales allá en Pensilvania, son preciosas, y vamos a ver entonces la obra de David, el rey David, y promete ser maravilloso. No queremos pasar por alto el tiempo precioso que tuvimos las damas ayer en el retiro de las damas. Tuvimos allá un tiempo magnífico bajo el tema ¿qué me pongo?, basado en la parábola de la gran cena, la boda del hijo del rey. Y eso se encuentra pues en Mateo 22, los versículos del 1 al 14. Estuvo precioso, nos incluimos de la palabra de Dios y salimos renovadas. Yo me siento renovada. Amén. Y creo que todos los que tuvimos allá tuvieron esa misma compensación de nuestro Señor. No queremos que pasen por alto, lo estamos diciendo ya hace un mes, igual que como tuvimos preparándonos para no un mes, fue en febrero que dijimos, ¿verdad? Que íbamos a tener el retiro de las damas. Y hace un mes atrás comenzamos a anunciar la conferencia de parejas. Eso va a ser el día 11 de junio. O sea, dentro de unas 3 semanas me da la impresión, si no mal entiendo. Y vamos a tener la conferencista Elizabeth Delgado, ella va a estar con nosotros trayéndonos un tema para las parejas. El pastor ha pedido que no sea simplemente para los que están casados ahora mismo, sino para los que fueron casados, para los que necesitan casarse. Y para los que no necesitan. Y para los que no necesitan casarse también. Que estén todos invitados, están todos invitados a esta conferencia. Le queremos decir conferencia de pareja porque va directamente a las parejas, pero en repercusión a toda la iglesia. El día 11 vamos a estar aquí a las 9 de la mañana, tenemos un pequeño desayuno y luego rápidamente continuamos con la conferencia de parejas. Pues me van a disculpar porque no tenemos, hermanos, lo que es recogiendo toda la ropa que estábamos recogiendo anteriormente. Simplemente vamos a colectar ropa que se puedan vender en el yard sale que tenemos pendiente para ahora el verano. Así que si tienen cositas para la calza o tienen ropa que puedan ser pues vendidas, pues entonces sí la pueden traer y nosotros las vamos a revender, ¿ok? A un precio obviamente mucho menos de lo que usted pagó. O sea que tiene que ser cosas que usted se sienta bien dejarlas ir, ¿verdad? Porque hay veces que le da trabajo a las personas donar y ver que se dan por bien poco dinero. So, si está dispuesto a salir de eso, estamos colectando en el nombre del Señor. Y pues ya casi terminando con lo que es todo lo que es los anuncios, quería pues también decirle que ya es esencial que nosotros pues nos vayamos preparando en lo que es, y el pastor hablará un poquito más de esto, de los demás viernes que no estamos aquí, si vamos a estar, lo habíamos hablado el pastor y yo hace tiempito, pero no sabemos todavía si vamos a poder conducir los servicios de los viernes en la noche en el patio de nuestra casa. Esos días que no estamos aquí, que son los primeros y los terceros, si acaso el pastor pues hablará un poquito más de esto
cuando sea más adecuado, pues uno tener el servicio en el hogar nuestro, en la parte de atrás, en el patio. Hermano, yo creo que esos son todos los anuncios que tenemos, gracias. Y son un poquito medio lentos los anuncios siempre, pero son especiales y necesarios. Y le damos gloria al Señor. Si queremos pues cantar ahora el coro de nuestras ofrendas, la hermana tesorera de la iglesia nos felicitó porque nosotros hemos estado poniendo nuestros nombres en los sobres, y eso la hermana nos ha felicitado. Vamos entonces pues a cantar Dios ama al dador alegre. El deseo de Dios es que tú des al 100 por 1, y ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso la iglesia se encuentra en acción, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces está y se gozará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces da y se gozará. Bendito Dios. Vamos pues a tener a nuestra hermana Joaquina que dé gracias a Dios por las ofrendas. Señor, una vez más nos has traído aquí, Padre amado y bueno, no sin antes haber puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, traer un poquito de lo que tú nos has dado a nosotros antes a través del trabajo, Padre amado. La cantidad que sea, recíbela con amor junto al tiempo que te dedicamos aquí hoy, Padre Santo y bueno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Pero qué bien nos amoltamos nosotros a los cambios. Gloria al Señor. Oye, y nos vemos bonito allá adentro y nos vemos bonito aquí afuera, ¿verdad, Iris? Los hijos de Dios son hermosos siempre, en cualquier lugar. Gloria a Dios. Una bienvenida, hermanos, cordial, ya extensiva, porque ya Zoraida la dio, a todos ustedes. Son hermanos de mucho amor. Iris, nos alegramos de verte. Gina, qué placer, qué placer. Me da gusto, Gina, como dijo Zoraida, siempre estás en nuestras oraciones. Y Heriberto, tu esposo también. Ya regresó. Mira qué bueno, qué maravilla. ¿Y cómo sigue tu tratamiento? ¿Cómo se ve el progreso? Bueno, terminé la quimio el mes pasado, casi al final. Ahora pues me presento en esta semana porque empecé a hacer estudios a ver cómo la veo. Sí. Todo en las manos de Dios. Amén. Sea una cosa o la otra, estar en las manos de Dios. Esa es la resta y la suma de la vida de los hijos de Dios. Estar en las manos de Él siempre. Bendito el Señor. Hermanos, solamente dos cosas antes de entrar en materia. Escuchaba a Zoraida decir lo mucho que se regocijó con el retiro de las damas. Y en verdad, Dora y yo tocamos algo al final y fue maravilloso eso. Pero hay otro motivo que para mí es pero de gran alegría, de gran regocijo. Y es que el mismo miércoles que aquí teníamos escuela bíblica y teníamos el segmento de oración, se presentó una oportunidad para ir a una funeraria, a llevar la palabra de Dios, a llevar el poderoso mensaje de la Biblia. Hermanos, después se canceló porque la persona fallecida necesitaba una autopsia. Pero ¿por qué para mí es tan grande y tan significativo? Porque estos hermanos que están aquí
Ya estaban dispuestos a ir allá el miércoles, hermano. Eso es determinación. Y ustedes no saben como pastor cómo a mí me emociona eso. Es como si ellos lo hubieran hecho. Para el Señor es como si ellos lo hubieran hecho. Amén. Ustedes ven el sacrificio que hizo Abraham, que no llegó a sacrificar a Isaac, pero para Dios lo sacrificó, porque el hombre iba dispuesto a eso. Y me gusta ver que tenemos una iglesia dispuesta. Ellos hubieran tenido la excusa ideal. Bueno, hermano, se nos va a hacer difícil porque esta noche ya tenemos la oración, tenemos estudio bíblico. Estaban dispuestos ellos, hermano, a salir y hacerlo. Y yo me regocijo. Sí, exacto, era para el sábado y nos habían avisado que lo cancelaron el servicio. Hermano, yo me regocijo que tengamos una iglesia dispuesta, hermano. Amén. Dispuesto a servir al Señor donde quiera que sea. Amén, la gloria es para Dios. No estamos buscando reconocimientos personales, ¿no? Le damos la gloria al Señor. Pero qué bueno estar dispuesto a servir cuando nos llaman y donde nos llamen. Eso es maravilloso. Voy rápido, hermanos. Simplemente lo segundo que quería compartir con ustedes es puntualizar acerca de la conferencia que tiene el eslogan para matrimonios. Pero porque yo postulo que debe ser para todos. Porque hay personas que aún no tienen vida en pareja y pueden a través de esa conferencia estar preparadas para aconsejar a otros que necesiten el consejo, que se vayan a casar, gente inexperta, que se acerquen a ellos y ellos lo que aprendieron en esa conferencia puedan ponerlo por uso. ¿Usted ve? Amén. A cualquier necesitado. Una vez una muchacha, y esto lo voy a narrar bien rápido, una muchacha se acercó a su pastor y esto fue verdad. Y dijo: pastor, yo estoy enamorada de un muchacho, él es de fuera, no es de la iglesia, y esa muchacha pertenecía a una familia influyente de la iglesia. Cuando digo influyente, era que tenían recursos y eran como 15. El pastor, que es un servidor de Dios, le dice a la muchacha sabiamente: mira, yo quiero conversar con él y después conversar contigo, no para casarlos, para ver si se pueden casar. Muy sabio eso. Cuando se entrevistó con el muchacho, llamó a la muchacha, una muchacha con un potencial y un futuro, hermano. Ya estaba casi graduada de la universidad. Le esperaba un futuro brillante a la muchacha. Él se sienta con ella, porque ya había una confianza, una amistad de años, y le dice: mira, yo no te recomiendo a ese muchacho. Ese muchacho no tiene metas, no tiene de qué vivir, es una persona recortada, perdóname, pero ese muchacho no es para ti. La muchacha se molestó, porque ¿para qué lo puso en las manos del pastor? Entonces el pastor, ella quería como que el pastor le dijera lo que ella quería oír. Se molestó, hermano. Se fue ella y se fue la familia de la iglesia. Dice el pastor: no se llevaron hasta el gato, porque no había gato en la iglesia, sino que lo llevan también. Como al año y medio, a los 2 años, vio a la muchacha empujando un carrito de bebé y estaba sola. El padre la había abandonado. Él se le derritió el corazón y él dijo por dentro: eso era lo que yo le quería evitar a ella. Se truncó su futuro y todo. Y una experiencia dolorosa que tuvo. Hermano, tenemos que estar preparados para lo que Dios quiere. Recibir lo que Dios tiene para nosotros, lo bueno y lo malo, que nos parezca malo. Nunca es malo lo que Dios desea para nosotros. Cuántos dolores, cuántos sinsabores nos quiere ahorrar Dios, hermanos queridos, antes de dar un paso tan importante como es el matrimonio. Por eso es que yo postulo que todo el que pueda venir a la conferencia, que venga, hermanos. Que venga, porque es de mucha utilidad. Bendito el Señor. Amén. Pues hasta aquí esta parte, hermano. Vamos a entrar en materia. Les voy a pedir, sí, que todos nos pongamos de pie. Gracias, Joaquina, porque se me notificó que entre las cosas que se comentaron allá, una de ellas fue saludarnos al final siempre. Vamos a aprender, hermano. La vida es aprender. Alguien dijo que desde la cuna hasta la sepultura, la vida es aprender, es un aprendizaje. Es normal, saludémonos al final de los servicios, al menos que nos encontremos en la puerta. Es normal siempre darnos el apretón de mano.
Usted ve, pero después que estamos aquí, y mayormente si el servicio empezó, porque el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Le debemos solemnidad al Señor, le debemos respeto al Señor. Entonces nos saludamos sin interrumpir el culto, siempre al final. Amados, les voy a invitar a que vayan conmigo al libro de los Hechos. Usted lo tiene en su programa. Capítulo 17, versículos 5 al 15. Bendito sea el Señor. Bienvenido, Fabián, a la casa del Señor. Quiero, antes de entrar, hermano, a la palabra, excusar a Loida. Tuvo que trabajar. Ingrid no pudo venir. Las personas que mandan sus excusas, yo me siento en el deber de excusarlos, porque en verdad han tenido motivos de peso para no estar en la casa del Señor. Ana Gómez está en la República Dominicana, siempre nos llama, extraña muchísimo la iglesia y viene pronto ya para su iglesia. Ella me dijo, salúdenme a la iglesia, pastor, dígame que siempre lo recuerdo. Entonces mi deber, hermano, cuando me dejan saber, orar por los hermanos que están ausentes y aún excusarlos en la iglesia, porque eso es noble, hermanos. Repito la porción, hermanos queridos. Hechos, capítulo 17, versículos del 5 al 15. Y le voy a rogar que sea nuestro hermano Carlos Dores, que nos lleve al Padre en oración, para que sea el Señor que nos dirija. Pues el capítulo 17, del 5 al 15, dicen así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Palabra del Señor. Amén. Oremos, hermano. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, en tu presencia estamos. Tu palabra nos dice que cuando hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estará tú en medio de Sí, ellos, Padre. Padre. Sí, Señor. Entendiendo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, mi Dios, por esta porción leída, donde vemos, mi Dios, que debemos estar atentos a lo que dicen las Escrituras. Que en todo tiempo estemos prestos para oír y ponerlo en práctica. Sí, Padre. Y te rogamos, mi Dios, con súplicas y con conocimiento de causa, que tú seas el que esté en el pastor en esos momentos. Que sean palabras tuyas y tú usándolo como instrumento para nosotros ser edificados en esta mañana. Gracias te damos por él, por el entusiasmo, la entereza y cómo escudriña las Escrituras. Aquí nos dice la porción
que debemos de estar preparados para recibir la palabra de Dios y que las escudriñemos profundamente, porque ellas van a hablar a cada uno en particular, porque la palabra de Dios nos abarca a todos y nos quiere a todos de igual manera. Gracias, mi Dios, que tú unges esos labios y que nosotros salgamos altamente edificados. Favores que te pedimos en el dulce y bello nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Y como ya ustedes tienen el título, examinar la palabra, señal de personas sabias. Examinar la palabra, señal de personas sabias. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y reunió su mismo espíritu. Isaías 34, 16. Inquirir en el libro de Jehová. No podemos vivir una vida cristiana liviana, sin escarbar, sin investigar minuciosamente la palabra del Señor. Es muy importante. Hermanos, este capítulo 17 tiene un valor didáctico extraordinario. La introducción de este capítulo 17. Didáctico porque nos enseña. Y una de las cosas que nos enseña la introducción de este capítulo es que el apóstol Pablo, cuando él iniciaba una obra en alguna ciudad, el primer lugar que Pablo visitaba era la sinagoga de los judíos. La sinagoga de los judíos. Y a algunos les puede parecer un poquito raro, porque el llamado de Pablo era a los gentiles. Él mismo se declara apóstol a los gentiles. Pero mire el versículo 2 cómo dice, cómo acostumbraba fue a ellos, dice el final del versículo 2. ¿A ellos quién? A los judíos, a la sinagoga. Pablo iba primero allí, como una prioridad. Hermanos, los que no saben lo que significa sinagoga, significa el lugar de reunión de los judíos. Lo que representa la iglesia para el cristianismo, así representa la sinagoga para el judaísmo. ¿Ven? Ellos se reúnen, hacen lo que nosotros hacemos, escudriñar la palabra, adorar al Señor, con algunas diferencias, pero prácticamente es lo mismo. Eso es una sinagoga, donde se reúnen los judíos a escudriñar y adorar al Señor. Hermanos, ¿y por qué Pablo tenía esta prioridad tan centrada? Y usted lo puede examinar más tranquilo en las Escrituras. Pablo buscaba donde hubiera una sinagoga judía primero. Usted lo puede indagar, hermano, porque ese es el propósito de hoy. Indagar, inquirir en la palabra. Siempre hemos dicho, no se lleve tanto de la palabra del pastor, haga como los bereanos, que aquí lo estamos abordando también, la gente de Berea, iban a la palabra a ver si era así lo que se estaba diciendo. Entonces yo les recomiendo que hagan lo mismo. ¿Qué razones tenía Pablo cuando el llamado de él era a los gentiles realmente? ¿Cuál era la importancia de ir a la sinagoga judía? Bueno, yo he sacado dos, he extraído dos razones. Probablemente ustedes encuentren más. Pero la primera era que Pablo amaba entrañablemente a sus hermanos judíos, a sus hermanos de nación, del pueblo de Israel. Él lo dice en muchos de sus escritos, cuánto amaba a Israel el apóstol Pablo. El segundo motivo, que Pablo adoptó este sistema de Jesús mismo. Esa prioridad que Pablo le daba a la sinagoga, a eso no se le ocurrió a Pablo. Eso Pablo lo adoptó del mismo Jesús. Jesús lo hizo. Porque a Jesús lo mandaron de arriba también a atender esa prioridad. Pastor, ¿y dónde dice eso? Bueno, hermanos, si viajamos a Mateo capítulo 15, versículo 24, usted se va a encontrar con el episodio de la mujer cananea y unas palabras interesantes que le dice Jesús. Esa mujer cananea
Canaán es la actual Cisjordania, entre Líbano y Siria, por ahí. Es un pueblo altamente pagano, impío. Hay una oscuridad terrible allí en los tiempos de Cristo. Y de ahí sale una mujer. Yo he dicho con frecuencia que en las culturas bíblicas solamente ser mujer era casi una maldición, hermanos. La historia y el machismo eran implacables con las mujeres. Las menospreciaban mucho y la ignoraban. Y de este seno sale esa mujer. Búsquelo en Mateo 15. Y busca al Señor. Y le dice: Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Los discípulos se molestaron y le dijeron: Señor, despáchala. Porque los discípulos perdían la paciencia demasiado rápido. Y Jesús le da en el verso 24 una respuesta a ella. Y le dice: no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo dijo Jesús. Y no solamente lo dijo Jesús. Usted revisa Mateo 10, verso 6. Y Jesús le transmite el mismo principio a los discípulos. Y primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16, usted lo puede encontrar. Entonces, esto es un principio transmitido, con transmisión. Jesús lo practicó, se lo transmite a los discípulos. Luego Pablo viene y lo adopta. Bendito sea el Señor. Amén. Las prioridades de Cristo eran las prioridades de los discípulos, por tanto se convirtió en las prioridades del apóstol Pablo. Y basado en esto, hermanos, basado en esto que acabamos de decir, de la prioridad que era para Cristo, yo le hago una pregunta a ustedes, para su consumo, para su examen. ¿Son las prioridades de Cristo las prioridades nuestras hoy en día? ¿Cómo respondemos al servicio a Cristo? ¿Es nuestro deseo muy cómodo, muy condicionado? A ver si se puede. ¿O es ferviente? ¿Cómo es, hermano, nuestra prioridad a las cosas de Cristo? ¿Realmente Cristo es el Señor, es el centro de nuestra vida? ¿O Cristo está relegado en un rincón, cogiendo polvo el Señor? Vale la pena hacernos esa pregunta en un sentido personal. Cuando yo vi esta familia, hermano, dispuesta a salir, mire esa funeraria, cansados ya, ellos tenían su diligencia, yo me emocioné. Después me preocupé por llamarlos para decirle que se había cancelado el asunto. Pero hermano, realmente nuestra reacción, nuestra respuesta es lo que determina si las prioridades de Cristo son mis prioridades. No decir aquí en un momento de calentura: hermano, yo estoy dispuesto, mire, por Jesucristo es donde me llaman. Y después que me llamen, yo coger cualquier pretexto, decir: ay, yo no puedo. Usted ve, entonces ya dijimos que esas eran las prioridades de Cristo. Mateo 15, 24, se la transmitió a los discípulos, Mateo 16, y Pablo adoptó esta medida también, porque era la prioridad del Señor. La prioridad del Señor debe ser nuestra prioridad. Las demás cosas que se esperen. Atendamos al Señor. Yo decía el domingo pasado que en la medida que nosotros nos demos a Dios, en esa misma medida Dios se dará a nosotros. Es un principio universal de reciprocidad. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me revelo a los que temprano me buscan. Es el Señor, hermano, eso no me ocurrió a mí. Hay un principio de reciprocidad. Entonces, hermano, ¿dónde quiero yo llegar para ir rápido? La prioridad de Cristo debe ser nuestra prioridad. Amén. Cristo estaba donde estaba la necesidad. No seamos cristianos demasiado modernos ni demasiado acomodativos, que cuando nos necesiten, nosotros por cualquier deseo banal, o sea, sin sentido, decir: yo no puedo, yo no puedo. El Señor sabe cuando las excusas son sinceras y son valederas, gracias Aura, y cuando no. El Señor lo sabe. No es el pastor. El pastor no está aquí de fiscal, hermano. No. El pastor está aquí para dirigirlos a ustedes, para alimentarlos, para guiarlos, para protegerlos.
Pero hermanos, si el Señor, si las prioridades de Cristo hasta ahora no son nuestras prioridades, hagamos las prioridades de Cristo nuestras prioridades. Hagámoslo en el nombre del Señor. Amén. Y esa mujer cananea valientemente le salió al frente a Jesús. Por su hija, cualquier madre lo haría. Mateo 24. Ahí Jesús le dice que él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero esa mujer persistió. Y la fe de ella conmovió el corazón del Salvador. Mire, Jesús decir de ella: oh mujer, grande es tu fe. Mire, hermano, eso es significativo. Significativo. Se lo dijo a ella, por su fe y por su humildad. Porque Jesús le dice suavemente: no es bueno tomar el pan de los hijos, o sea, la misión que para Israel primero, y echarlo a los perrillos, dijo Jesús. Y ella dijo: ay Señor, pero aún los hijos comen de las migajas que caen de la mesa. Eso derritió el corazón de Cristo. Ojalá Cristo pueda decir eso de cada uno de nosotros. ¡Ay, mis hijos! ¡Qué grande la fe de mis hijos! Mis hijos están dispuestos a dejar cualquier cosa por las prioridades mías. Ojalá que el Señor lo diga de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Ojalá que el Señor lo diga. Y recuerden ese principio donde Pablo llegaba, examínenlo, buscaba la sinagoga. Y este mandato de Dios hacia Jesús, luego de transmisión a los discípulos, luego Pablo lo adopta, no tiene que ver con exclusivismo racial. Este mandato de venir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel no tiene que ver con eso. Tampoco favoritismo nacional. No tiene que ver con eso. El Dios de la Biblia es un Dios parcial. Dios no se va de un bando. Exacto, exacto. Dios es imparcial. Dios no es parcial, no se va de un extremo, es lo que quise decir. No hay favoritismo. Los hombres usamos favoritismo por conveniencia, pero el Dios de la Biblia no, hermano. Sino que eran las prioridades dispuestas por el Padre. ¿Cuál? Que dentro del plan de Dios, el Evangelio deba ser presentado primeramente al pueblo del antiguo pacto. Para que no hayan excusas, hermanos. Ya hace 700 años, Isaías lo dijo, todos se apartaron por su camino, todos están descarriados, cada uno se fue a una por su camino. Entonces aquí está la prioridad del Señor. Se la dio a Jesucristo y ya ustedes saben cómo el Señor la transmitió. Pero esto no es favoritismo, ¿no? Hay un gran privilegio en anunciarle a Israel primeramente. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad también. Es un privilegio porque el Señor puso una especial atención, no porque ellos sean mejores que nadie, sino porque eran el pueblo del antiguo pacto. Al primer pueblo al que Dios se dirigió fue a Israel, cuando ni siquiera tenía identidad ni tenía nombre, a través de Abraham. De ahí viene el pacto abrámico, y de ahí Dios comienza a comunicarse con Israel ya como pueblo. Entonces, pero Israel no era nada, no era nada, hermano. Entonces de ahí la importancia. Es una responsabilidad grande cuando Dios se revela, porque la Biblia dice que al que mucho se le da, más se le demandará. Al que mucho sabe, más se le pedirá, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Y esto fue solamente una introducción para que ustedes puedan sacar ese valor didáctico del capítulo 17. Nos enseñan esas cosas. ¿Y de qué habla nuestro asunto ya? A partir del verso 5, nos habla de judíos incrédulos, hermanos. Judíos incrédulos. Y como si esto fuera poco, tenían un celo violento y egoísta, porque Pablo predicaba la palabra, y Silas también. Y aún Lucas, que es el que escribe este libro, estaba ahí en esa campaña de Pablo y Silas, porque Pablo fue quien redactó este libro de los Hechos, al igual que el Evangelio que lleva su nombre. Judíos incrédulos. Ya ser incrédulo es bastante malo, pero estos hombres, dice la Biblia, que tenían celo, eran violentos y eran egoístas, y la maldad de ellos va subiendo de grado. Dice que hubo complicidad, formación de una turba, asalto, alboroto.
solamente porque el apóstol Pablo, Silas y su comitiva estaban llevando las buenas nuevas. El pueblo que tenía la herencia espiritual de llevar la palabra se pone violento porque alguien más está predicando. Eso es egoísmo terrible. Y usted ve el verso 5, donde por primera vez se menciona a Jasón. Dice, y asaltando la casa de Jasón. Jasón era un cristiano de Tesalónica. Era de allí, cuya casa parece haber sido lugar de reunión de la iglesia. Dice cuya casa parece, porque la Biblia no lo dice textualmente. Pero asaltaron la casa buscando a Pablo y buscando a Silas. Como no los encontraron, le echaron mano al pobre Jasón. Yo digo pobre, pero esa gente se gozaba de poder sufrir por la causa de Cristo. Déjeme decirle, esa gente tenía un regocijo extraordinario cuando sufrían por la causa del Señor. Y tanto Jasón como la ciudad de Berea se mencionan aquí. Usted no lo va a encontrar en otra parte de la Biblia. Pero Jasón pagó el precio, hermanos, del creyente fiel al disponer su casa para que los fieles se reúnan. Pagó el precio Jasón. No se menciona más, no está lleno de celebridad, pero pagó el precio de la fe. Pagó el precio de la fe. Es un hermano digno de imitarse su actitud, porque lo metieron preso, a él y a los hermanos que encontraron en la casa. Luego se pagó una fianza y fueron puestos en libertad, pero fueron llevados a la cárcel como si fueran delincuentes. Debemos estar listos a pagar el precio, hermanos, el precio por el Señor. Dice alguien que las cosas que vienen gratis y muy bonitas, examínenlas, porque tienen un problema, pueden traer un engaño. Pero la vida cristiana, estemos preparados. Ramona se quejaba cuando llegábamos. Ramona decía que qué vida tan cómoda que vivimos hoy en día. Y es verdad, de cualquier cosa nos quejamos. La gente de unas décadas atrás vivía una vida tan simple. Yo era muy joven, a mí me lo dicen nada más. Yo no vivía esa. Yo era jovencito. Pero hermano, yo no sé por qué cuando yo digo que era muy joven ustedes se ríen. Pero hermano, es verdad, nos hemos complicado la vida hoy en día. Y cuando perdemos de vista las prioridades de Cristo, entonces el temor viene también, la incertidumbre, la duda. Se nota que este Jasón era un hombre de convicción. Es notable que era de convicción. La actitud de él me recuerda a la actitud de Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. La Biblia no lo describe, pero es notable que fue un creyente valiente, dispuesto, hermano, que es de esos personajes que entran y salen en las Escrituras, como Ananías, el que bautizó a Pablo, entra y sale de la historia, pero hizo el trabajo al que Dios lo mandó. Eso es lo importante, hermanos, hacer el trabajo al que Dios nos mandó. Juan el Bautista no escribió un solo libro, hasta donde nosotros sabemos, pero hizo el trabajo al que Dios le mandó. ¿Usted cree que el que escribió 5 o 6 libros tenía más valor ante Dios que Juan el Bautista, que también hizo la voluntad de Dios? No, ambos tenían el mismo valor, porque aquí la recta y la suma es hacer la voluntad del Señor. A lo que Dios nos llama, estar en el lugar donde Dios nos quiere. Bendito sea el Señor. Yo comentaba con alguien en estos días, no recuerdo con quién, que qué bueno es disfrutar de un tiempo de tranquilidad haciendo algo que a nosotros nos gusta, a los cristianos, como es comer, ahora en verano estar en un lugar como el patio de casa, así. Pero después que hemos cumplido, hermano, nuestro deber con Dios, uno se siente, uno dice, concho, pero Señor, qué bien, voy a compartir con mis hermanos, pero es que yo hice lo que tenía que hacer. Pero qué triste cuando le estemos dando solamente cabida a la diversión, al gozo, y no estamos disponibles para la misión que Dios nos quiere. Ese Jasón se nota, hermano, que era un hombre dispuesto, alabado sea el Señor. Y eso está en el verso 5. Él me recuerda a Josué, porque si él dispuso su casa, me recuerda a Josué cuando dijo, yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso me llegó a mi memoria.
Dice el mismo verso 5, estos que trastornan el mundo entero. Estos hombres violentos, sin querer, elogiaron la efectividad del Evangelio. Sin querer. Estos hombres trastornan el mundo. Pero eso vino Jesús a sacudir las estructuras del legalismo que tenía el pueblo de Israel, miren, encorvado con esas cargas legales y esas cosas. Jesús vino a sacudir los cimientos, hermanos, de lo que la gente había visto y de lo que la gente creía. Jesús apenas nace y ya el mundo estaba convulsionado. Jesús no había hecho un milagro, estaba en una cuna como un bebé y ya Jerusalén estaba así por Herodes. Y no había dicho el primer discurso el Señor, porque era un infante. A eso vinimos nosotros, a trastornar el mundo, a decirle la verdad al mundo, a llevar el Evangelio donde quiera que sea. Entonces estos hombres violentos no se dieron cuenta que estaban elogiando la efectividad de lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Y esa comitiva también. Porque uno habla de Pablo y Silas porque estaban al frente. Pero recuérdense que Jasón en el capítulo 5, habían hermanos con él en la casa también, cuando les echaron manos. Habían hermanos que aunque no sale en la narración bíblica implícitamente, eran hermanos solidarios, estaban hombro con hombro allí, junto con él, para afrontar las consecuencias de lo que venga. Y se nota, hermano, que en ningún momento ellos se intimidaron. Qué importante, hermano, qué importante. Entonces yo quiero, hermano, que usted se deleite en ese capítulo completo del capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice el verso 11 que ya cuando Pablo lo fueron a llevar a la ciudad de Berea, la ciudad de Berea estaba, hermanos, a 8 kilómetros de aquí, de Tesalónica, a 8 kilómetros aproximadamente, según dice el diccionario bíblico evangélico, estaba a esa distancia estaba. Y me interesa mucho el versículo 12, yo quiero que ustedes lo vean conmigo, porque es un verso de una importancia vital. Dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ustedes, que vale la pena trabajar para el Señor. No importan las amenazas, no importa que nos lleven detenidos, no importan los alborotos. Dios siempre va a cuidar de sus hijos, amén, de su pueblo. Amén. Y el día que Dios determine que nos vayamos con Él, pues perfecto, también nos vamos con el Señor, Jeffrey. Nos vamos con el Señor, como dice el coro, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Amén. Pero estos son los resultados. Y yo me imagino, hermanos, al evangelista Lucas cuando redacta de estas mujeres griegas, del versículo 12. Amados, Lucas tenía una fascinación particular cuando él tenía que mencionar extranjeros que sobresalían por su fe y por su devoción. Y es que el mismo Lucas era griego, Lucas era extranjero. Pero ¿quién es que resalta? De los 10 leprosos que sanó Jesús, y solo uno volvió a dar gracias al Señor, y ese era samaritano. O sea que Lucas no se especializa nada más con los griegos. Se nota que a Lucas le encantaba resaltar el protagonismo de gente extranjera, porque es penoso, pero la historia bíblica dice que el pueblo de Israel se quedó muy atrás. Los reproches que dio Jesús se los dio a Pedro, hombre de poca fe, como se leyó hoy. ¿Por qué dudaste? Cuando va un centurión gentil también, que no es del pueblo de Israel, no vio los milagros que hizo Jesús, no recibió las enseñanzas directas de Cristo. Y dice, Señor, ven a mi casa, que mi siervo está enfermo. No, le dijo, di la palabra, Señor. Y Jesús iba a ir a la casa. Y ese hombre con ese rango tan alto, dice, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Eso es fe, hermanos. Eso se llama fe. Di la palabra. Eso fue lo que Jesús hizo con Lázaro. Jesús no necesitó un ayuno de 30 días. Jesús no necesitó la asistencia de los ángeles. Lázaro, ven fuera.
Porque Él es el que da vida a los muertos, hermano, y llama las cosas que no son como si fuesen. La voz de Jesús es poderosa. Ni Elías ni Eliseo. Jesús es poderoso. Y a Jesús le emocionó eso, hermano. Que Él le dice, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Y si usted revisa la palabra, fue a la audiencia judía que Jesús se volteó y le reprochó, ni aún en Israel, ni aún entre mi gente he hallado tanta fe. Que Él le dijo a ellos que eran gente de poca fe, a pesar de lo que habían visto, a pesar de haber caminado con el Maestro, a pesar de haber recibido y de haber sido por Él enseñados. Hermanos, que nosotros no fallemos en este sentido. Es cierto, nosotros tampoco caminamos con Jesús. No lo vimos de manera física. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Qué bueno que el Señor desde los cielos diga, oye, pero mis hijos no caminaron conmigo. Y cuando se necesitan para un servicio, salen corriendo. Hermano, el pastor no le invite para cualquier tema por ahí de moda, ni de farándula, ni para hacer chistes, ni cuentos. Pero hábleme donde hay una necesidad y yo saldré corriendo. No lo digo por modestia, ustedes me conocen. Yo de modesto no tengo nada, pero donde está la necesidad yo corro. Porque es palabra del Señor. Amén. Y a eso Dios nos llamó. Amén. Jesús a donde iba, no iba a perder el tiempo ni a hacer cuentos. Jesús iba donde estaba la necesidad, el Señor. El Señor tenía una actividad itinerante. O sea, Jesús se movía de un lugar a otro. Jesús era un transeúnte del mensaje de la palabra de Dios. Jesús no se estaba quieto. Jesús no se estaba quieto. Y ojalá nosotros igualmente, hermanos queridos, estar dispuestos cuando Dios nos llama. Creyeron de muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, dice, y no pocos hombres. Esto nos inspira, hermanos, a tener una fe enérgica. Esto nos inspira a tener una fe enérgica, a pesar de las dificultades. A pesar de las dificultades. Usted revise esos versos ya, del 12 en adelante, y volvieron los judíos de Tesalónica. Mire lo que es la maldad y el egoísmo. No se conformaron con que Pablo salió de allí. Cuando supieron que Pablo estaba en Berea haciendo el trabajo del Señor, se molestaron otra vez y fueron para allá y allá alborotaron. Hermano, es que yo quiero que ustedes sepan algo. Cuando hacemos la obra de Dios, el enemigo no se va a quedar así. No. Esa era la mente del diablo que estaba dirigiendo a esa gente. ¿Cómo yo con temor de Dios voy a alborotar y crear tanta violencia? Y ir a una región probablemente a 80 kilómetros para hacer daño, para servir de obstáculo a que el mensaje se propague, en vez de solidarizarme con el que lleva la palabra de Dios. Deberíamos sentirnos felices de que hay alguien que está llevando la palabra. Y si podemos apoyarlo, apoyarlos. Pero esta no fue la actitud de estos judíos. Wow, pero ese Pablo sí sufrió. Irónicamente, Pablo, antes de su conversión, persigue a sus hermanos cristianos, pero que eran judíos. Ahora Pablo está siendo perseguido por sus hermanos de la nación también. Ahora Pablo no es perseguidor, Pablo es perseguido ahora. Él y Silas, porque hay que resaltar el liderazgo de Silas. A veces nos quedamos en Pablo. Ese Silas es un hombre, hermano, de calibre. Silas. No se crea que porque no aparece con un gran volumen en las escrituras, era menos que otros grandes hombres. No crean eso. Lo que pasa es que hay hombres, hay personajes que ocupan más espacio en la palabra del Señor. Pero hermanos, ante Dios somos igualitos si somos obedientes ante Él. No hay uno más grande ni más pequeño cuando hacemos la voluntad del Señor y realmente nos comportamos como verdaderos hijos de Él. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, adoptemos nosotros la determinación del apóstol a pesar de las consistentes guerras y oposiciones que le estaban haciendo. Acostumbrémonos y no perdamos el ánimo por la oposición que se nos haga.
cuando estemos llevando el mensaje de la palabra del Señor. Si usted revisa cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando Satanás se dio cuenta que no pudo con el Señor, ¿qué dijo? Que se apartó de él por algún tiempo. Ese es el trabajo de él, molestar. Entrar en las mentes inconstantes de llamados religiosos, porque esos judíos deberían estar atesorando la herencia espiritual del pueblo de Israel. Ellos son los primeros que debían haberse gozado de que alguien más estaba llevando el mensaje. Pero no se conformaron con echar a Pablo de allí, sino que fueron a Berea también para intimidarlo y para seguir alborotando. Una maldad, pero grande, grande, grande que tenían estos hombres. Pero Pablo seguía adelante, hermanos. Pablo seguía adelante con el propósito. Oiga eso, cuando ellos escucharon que Pablo estaba allá en Berea, fueron para allá a molestar. Oiga eso. Oye, pero ya lo echaron de ahí, de Tesalónica. Quédense tranquilos y dejen el hombre allá con su misión. Pero era ahí detrás. Qué bueno la gente de Berea. Qué bueno ser como los bereanos. Ellos examinaban las escrituras. Y yo me quedo con los bereanos para concluir este breve servicio, hermano. Hoy en día nos conformamos con escuchar lo que sea, como si la iglesia fuera un mercado. Entonces oye la gente decir con frecuencia: ¡ay, tú no viniste anoche! Aquí se derramó el Espíritu Santo. Pero nadie se acuerda dónde se leyó la Biblia. Nadie se acuerda del tema que se trató. Entonces lo que tú tuviste fue un momento de calentura. Espera lo que esa llenura que tú crees que tiene, eso está más vacío, mire. Es aplicar las escrituras lo que nos hace portadores de que somos llenos del Espíritu de Dios. Esta gente, los bereanos no iban por emoción a escuchar. Usted no oye los labios de ellos: ¡ay, qué buen orador es ese hombre! ¡Qué bien predica! O no me gusta como él predica. O qué gracioso es ese hombre cuando predica. No, ellos iban a la prueba a ver si lo que decía el predicador era conforme a la palabra de Dios. Esos bereanos. Es alarmante el número de iglesias, hermano, que solamente oye lo que le pongan por delante. Y eso es triste. Que no puedan compartir el alimento de la palabra cuando saben, porque no se acuerdan. Todo un momento de emoción, de saltos, y voy para aquí, voy para allí. Y las escrituras se van disolviendo en el aire. Alguien dijo en una ocasión que el ministerio de la enseñanza es el ministerio más solitario que hay. Invite a los cristianos a un concierto donde haya comida y usted va a ver cómo se llena. Pero el asunto de la enseñanza, hay que tener los ruedos bien pesados, porque fácilmente se queda uno solo. Que la gente no quiere pensar. La gente lo que quiere es que se lo traigan ahí, pum, y se lo pongan. Yo les pido incesantemente la oración por esas vidas que han aceptado a Cristo. Pero yo lo digo con autoridad, hermano, hay que esforzarse. El Señor dijo: venid todos los sedientos. Recibieron la palabra. Pero yo lo vengo diciendo, hermano, y hasta que el Señor venga, creo que lo voy a seguir diciendo. Hay un confort en el hogar diabólico. Diabólico. Yo me siento contento cuando yo de la iglesia, o después de la misión que Dios me dio, yo llego a mi casa y yo hago algo que a mí me gusta particularmente. Sea leer un libro, ver un buen programa. Pero ya yo tengo la satisfacción que yo me alimenté de la palabra. Y hice lo que Dios quiso que yo hiciera. ¿Te ves? La satisfacción de decir: concho, pero en verdad puedo estar tranquilo. Puedo tener... Pero hermano, cuando no hemos hecho, el hogar se puede convertir, mire, en una cárcel para perdición. Yo se lo garantizo a usted. Eso es algo que el Señor ha puesto aquí, constantemente. No nos conformemos con lo que oímos como los bereanos. Vayamos a la palabra. Aún lo que usted oye de mí, vaya a la palabra de Dios y examínela. Por eso yo tengo por norma, cuando yo trato un tema con ustedes importante, darle los versos bíblicos también, para que lo tengan a mano.
ese asunto de Pablo y la sinagoga, esa prioridad que tenía Jesús sobre el pueblo del pacto, yo les di los versos bíblicos para que ustedes mismos los escudriñen y vean que conforme a la palabra. Porque a los hombres se nos ocurren tantas cosas, hermano, tanta noción y tantos cuentos, y hay que cuidarse de eso. Hay que ser como los bereanos, hay que ser como esa gente de Berea, que no estaban allí catalizando o categorizando si el predicador era gracioso, si era un buen orador. Esos bereanos no iban a la iglesia a entretenerse, ellos iban a la iglesia a oír palabra de Dios. Y si aquello que decía el predicador se ajusta a las escrituras, se iban contentísimos para sus casas esa gente. Porque nunca se me olvida lo que dice Isaías 8:20, que yo quiero que ustedes lo tengan, hermano, como un símbolo. A la ley y a los profetas, el que no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Isaías 8:20. Palabra de Dios. Eso era lo que los bereanos buscaban. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque se han escrito muchos libros contrarios a la palabra del Señor, que dicen cosas torcidas y tienen a Jesús en un lugar secundario también. No tienen a Jesús como Dios, no tienen a Jesús como el Redentor, que nos rescató a nosotros de la muerte y del pecado. Amén. Por eso hay que ser como los bereanos. Entonces, hermano, para concluir en esta tarde preciosa, solamente quiero dejar en sus mentes algo importante. Seamos decididos, como era Pablo y era Silas, y la comitiva que estaba con ellos. Hay muchos hombres aquí que no menciona la Biblia, y estaban ahí. Y si Lucas escribió, Lucas estaba ahí, el apóstol. Seamos como ellos, decididos a llevar la palabra del Señor. Seamos como ese Jasón también, que si estamos dispuestos a dar nuestra casa para la reunión de los santos, ceder la casa para la reunión de los santos. Amén. Y estar dispuestos a ser llevados a prisión como él. Imitemos la determinación de ese creyente de Tesalónica, llamado Jasón, que en otra parte, en ninguna otra parte de la Biblia, usted oirá hablar de él. Solamente aquí en el capítulo 17. Pero seamos también como esos hermanos que tuvieron una estrategia para cuidar a Pablo, para cuidar la compañía. Cuando los sacaron de ahí de Tesalónica y los trasladaron allá a la ciudad de Berea, cada uno de ellos hizo su trabajo. Cuidaron al apóstol. Y cuidar al apóstol y a Silas era como cuidar el mensaje. Ven, Pablo, es tiempo de que salgas. Esos hermanos también son dignos de imitarse, porque protegieron a sus hermanos. Tengamos el espíritu de Silas y de Timoteo, que dicen estos últimos versos, que se quedaron allá, al frente de la obra del Señor, allí, en Tesalónica. Esta narración lo dice. Silas y Timoteo se quedaron allí. Porque la satisfacción de Pablo y el mandato de Pablo era fundar iglesias, no quedarse en ellas. Por eso es que Pablo se le llama el misionero también del Nuevo Testamento. Pablo no se establecía en ninguna. El trabajo de Pablo era establecerla y seguir donde el Señor lo llevara. El gran apóstol Pablo. Pero hermanos, les invito a que seamos valientes en este tiempo. Y como dice también Isaías 34:16, cada vez más inquirir en este libro. Cada vez más. Cada vez más. Dice que los bereanos cada día escudriñaban la palabra. Eso no era una ojeada y vamos a seguir caminando. No, cada día escudriñaban la palabra. Hermanos, cuando estemos nosotros fundiendo los principios del Nuevo Testamento y de las Escrituras en nuestras vidas, como yo he dicho otras veces, no nos van a vender gato por liebre. O como dicen algunos por ahí, no nos van a vender lunes por día de fiesta. Es verdad que hay lunes que caen días de fiesta, pero siguen siendo lunes. Siguen siendo lunes.
que cuando Zoraida Valerio está bien apoyada en la Biblia, una base escritural, y alguien le viene a traer una información rara, mira Zoraida, que hoy es domingo, no, hoy es lunes. ¿Ustedes entienden lo que yo les quiero decir? Cuando alguien le quiere traer un principio falso de las escrituras, que Zoraida Valerio o cualquiera de nosotros pueda rebatirlo, porque no es cierto, porque no lo dicen conforme a las escrituras. Pero eso es cuando la Biblia es nuestra base. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, ¿no? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Seamos como esos bereanos. Escudriñemos la palabra del Señor. Es de sabios, hermanos, inquirir en la palabra. Es de sabios, créanme. La palabra nos hace aptos para toda buena obra. Para toda buena obra nos hace aptos la palabra del Señor. Puestos de pie, hermanos queridos. Gloria al Señor. Jeffrey, Dios te bendiga. Nos alegramos de verte. Hermano Jeffrey, ten tú el privilegio de despedirnos en oración en esta tarde. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias en este día, un día tan precioso como cualquier otro día, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre, por traernos a la casa, a tu casa, Señor, tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos enseñaste el día de hoy, enseñaste el mensaje tuyo, tu palabra, Señor. Oh, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vamos satisfechos, Señor, de tu Espíritu. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros y la bendición de cada uno, de cada día, perdón, es grata, Padre. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu mensaje, gracias porque has puesto palabra en mi pastor, palabra tuya, Padre, palabra viva. Gracias, Señor, te damos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y antes de dar nuestro verso lema de despedida, hermanos, siempre quiero ofrecer a Jesucristo. Y en esto les pido medio minuto a ustedes de comunión. Cerremos nuestros ojos. A estas personas que nos ven, yo solamente quiero decirles lo valioso que son para Dios. Lo valiosa que es sus vidas para el Señor. ¿Cuánto los ama Dios? Nadie los va a amar como Dios los ama. No hay amor más grande que el amor de Dios. Y en esta tarde te ofrecemos a Jesucristo, que es más que una esperanza. Jesucristo es la promesa viva de redención y salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Solamente en el nombre de Jesús. Amén. Y ese Jesús a quien Pablo con tanto gozo proclamaba. Pablo dice al final de este mensaje, ese es el Cristo que predicamos. Pues este es el Cristo que te ofrecemos. La iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor, te ofrece a Jesucristo en esta tarde. Acéptalo. La Biblia promete y garantiza que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solamente Jesucristo es el camino. Solamente Él es la verdad. Solamente. Acéptalo en esta tarde. Te lo ofrecemos. Y si le has dado entrada en tu corazón al Señor, búscanos en YouTube, Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor. Y comunícate con nosotros también. Nos alegraremos junto contigo por la importante decisión que es haber aceptado al Hijo de Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, repitamos el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.